Ya estás vieja. Nadie te va a querer. Hola, mis queridos. Soy Esperanza Morales y tengo 76 años. Hoy vengo a contarles una historia que me cambió la vida para siempre, y estoy segura de que también cambiará la de ustedes. ¿Creen ustedes que una mujer de 60 años ya no merece ser amada? ¿Que está vieja y debe conformarse con la soledad? Pues yo estoy aquí, a mis 76 años, felizmente casada desde hace 14 años, para contarles que estaban muy equivocados. Mi nombre es Esperanza Morales, vivo en Guadalajara, México, y esta es la historia real de cómo un hombre cruel me dijo las palabras más dolorosas que puede escuchar una mujer, y cómo el universo se encargó de demostrarle que estaba completamente equivocado. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles cómo empezó todo. Era el año 2008, yo tenía 60 años recién cumplidos y acababa de convertirme en viuda después de 38 años de matrimonio con el amor de mi vida, mi difunto esposo Raúl. Imagínense por un momento, 38 años despertando al lado de la misma persona, 38 años de desayunos juntos, de conversaciones antes de dormir, de compartir cada alegría y cada pena, y de repente, un día ya no está. Raúl murió en enero de 2008 de un infarto. Fue tan repentino que ni siquiera pudimos despedirnos. Un día estaba ahí conmigo y al siguiente, solo había silencio en la casa. Mis 3 hijos, Roberto, Patricia y María, estaban muy preocupados por mí. Me visitaban constantemente. Me traían a sus nietos para que me distrajera, pero ellos también tenían sus propias familias, sus trabajos, sus vidas. No podían estar conmigo las 24 horas del día. Las noches eran lo peor. Esas horas interminables donde el silencio de la casa me recordaba que ya no tenía a mi compañero de vida. Me levantaba a las 3 de la madrugada y caminaba por la casa vacía, viendo las fotos de nuestros años juntos. Habían sido 38 años hermosos. Raúl y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años, él 25. Nos casamos por la iglesia en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Tuvimos nuestros 3 hijos, vimos crecer a 8 nietos, construimos una vida juntos, llena de pequeñas alegrías y también algunas dificultades que siempre superamos tomados de la mano. Como buena esposa mexicana tradicional, yo me había dedicado completamente a mi familia. Trabajé muchos años como costurera para ayudar con los gastos de la casa, pero mi prioridad siempre había sido cuidar a Raúl y criar a mis hijos. Nunca había estado sola en mi vida adulta. Pasé de la casa de mis padres directamente a mi hogar con Raúl, y ahora, a los 60 años, me encontraba completamente sola por primera vez en mi vida. Los primeros meses después de la muerte de Raúl fueron muy difíciles. Dejé de arreglarme como antes, apenas salía de casa, excepto para ir a la iglesia los domingos. Engordé un poco, porque cocinar para una sola persona se me hacía muy triste, así que comía lo primero que encontraba. Mis amigas de toda la vida trataron de animarme. Mi comadre Remedios, que tenía mi misma edad pero nunca se había casado, me visitaba seguido y siempre me decía lo mismo. Esperanza, tienes que rehacer tu vida. Eres una mujer todavía joven, llena de vida. No puedes quedarte aquí lamentándote para siempre. Pero yo le respondía siempre igual. Remedios, ya estoy muy grande. Ya tuve mi tiempo de amor con Raúl. Ahora solo me queda ser abuela y esperar a que Dios me llame con él. Pero Remedios no se daba por vencida. Llevaba meses insistiéndome con lo mismo. Esperanza, hay un grupo de viudos y viudas en la parroquia. Se reúnen todos los martes por la tarde. Van a platicar. A veces organizan pequeños paseos, obras de teatro. Es una forma bonita de hacer nuevos amigos. ¿Amigos?, le decía yo. Remedios, a mi edad ya no necesito amigos nuevos. Tengo a mis hijos, a mis nietos, a mis amigas de siempre como tú. No necesito nada más. Pero Esperanza, me insistía, no se trata de necesidad. Se trata de seguir viviendo. Mira, el grupo es muy respetable. Lo organiza el padre Miguel de la parroquia San José.
Son personas de nuestra edad que han pasado por lo mismo que tú. Algunos son viudos, otros divorciados, pero todos buscan compañía sana y católica. Durante meses le dije que no. La idea de sentarme con extraños a hablar de mi vida me parecía imposible. Además, ¿qué iba a decir? Que extrañaba terriblemente a mi esposo, que me despertaba llorando en las madrugadas, que a veces ponía 2 platos en la mesa por costumbre y luego recordaba que estaba sola. Pero Remedios es muy persistente. Un martes de agosto de 2008, llegó a mi casa muy arreglada, con un vestido bonito y los zapatos que solo usaba para ocasiones especiales. ¿A dónde vas tan elegante, comadre?, le pregunté. Voy al grupo de la parroquia, y tú vienes conmigo, me dijo con una firmeza que no le había escuchado antes. Remedios, ya te dije que no. Esperanza Morales, me interrumpió, y cuando usaba mi nombre completo sabía que iba en serio. Han pasado 8 meses desde que murió Raúl. 8 meses. Tus hijos están preocupados. Yo estoy preocupada. Hasta tus nietos me han preguntado por qué la abuela ya no sonríe como antes. Esas palabras me dolieron mucho porque sabía que era verdad. Mi nieta Sofía, la hija de Patricia, de apenas 8 años, me había preguntado hacía poco: Abuela, ¿por qué ya no cantas cuando cocinas? Y yo me había dado cuenta de que desde la muerte de Raúl, efectivamente había dejado de cantar. No es que no quiera a Raúl, continuó Remedios, pero él ya está en el cielo y tú sigues aquí en la tierra. Dios te dejó aquí por algo. Tal vez sea para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. ¿Alguna vez se han sentido demasiado viejas para el amor o para empezar algo nuevo? Comenten su experiencia abajo, me encanta leer sus historias. Solo es una tarde, me dijo Remedios. 2 horas. Si no te gusta, nunca más te vuelvo a molestar con el tema. Pero si te gusta, tal vez encuentres una nueva forma de ser feliz sin traicionar la memoria de Raúl. Finalmente acepté, más por cansarme de su insistencia que por verdadero interés. Me arreglé lo mejor que pude con un vestido azul que había sido favorito de Raúl. Me peiné el cabello, que ya tenía bastantes canas, y me puse un poco de labial rosado. Cuando nos vimos en el espejo antes de salir, Remedios sonrió. Ahí está mi comadre hermosa. Sabía que seguía ahí adentro. Llegamos a la parroquia San José a las 4 de la tarde. El grupo se reunía en un salón grande junto a la sacristía. Cuando entramos, había aproximadamente 20 personas, hombres y mujeres, todos aparentemente de nuestra edad o un poco mayores. El padre Miguel, un sacerdote joven y muy amable, nos recibió calurosamente. Qué gusto, señora Remedios, y usted debe ser la señora Esperanza, de quien tanto me ha hablado. Me sonrojé un poco. No sabía que Remedios había estado hablando de mí. Pasen, pasen, nos dijo el padre Miguel. Justo estábamos empezando. Hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar nuevos propósitos después de las grandes pérdidas de la vida. Pero lo que yo no sabía, ese martes de agosto, era que en ese grupo había un hombre que cambiaría mi vida para siempre, aunque no de la manera que yo esperaba. Nos sentamos en un círculo grande y el padre Miguel comenzó a hablar sobre cómo Dios nos da segundas oportunidades en la vida. Yo escuchaba a medias, más nerviosa que interesada, cuando noté que un señor mayor, bien vestido y de aspecto distinguido, me estaba mirando. Era un hombre de aproximadamente 55 años, cabello gris muy bien peinado hacia atrás, traje impecable y zapatos lustrados. Se veía próspero, como ejecutivo o profesional exitoso. Durante toda la plática del padre Miguel, sentí su mirada sobre mí. Cuando terminó la sesión y el padre Miguel nos invitó a tomar café y galletas, este señor se acercó directamente hacia mí. Disculpe, señora, me dijo con voz suave y modales educados. Soy Ricardo Sandoval. La vi durante la plática y me pareció una persona muy serena, muy distinguida. ¿Es la primera vez que viene al grupo? Sí, le respondí tímidamente. Mi nombre es Esperanza Morales. Mi amiga Remedios me convenció de venir. Qué hermoso nombre, Esperanza. Le queda perfectamente porque transmite mucha esperanza y paz.
me dijo con una sonrisa encantadora. Yo vengo desde hace como 2 meses. Soy divorciado desde hace 1 año y medio. Mi matrimonio duró 25 años, pero bueno, a veces las cosas no resultan como uno espera. Me contó que tenía 2 hijos ya adultos que vivían en Estados Unidos, que trabajaba como ejecutivo en una empresa de seguros, que había sido un matrimonio difícil porque su exesposa tenía problemas de carácter y que él buscaba una compañía tranquila, una mujer que valorara la paz y la armonía en el hogar. Todo lo que decía sonaba perfecto. Hablaba como un caballero educado, preguntaba por mis hijos con interés genuino, escuchaba atentamente cuando le conté sobre Raúl y mi reciente viudez. Debe haber sido un matrimonio muy hermoso, me dijo. Se nota en sus ojos que usted sabe amar de verdad. Eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Cuando llegó el momento de irnos, Ricardo me preguntó: Esperanza, ¿vendría usted la próxima semana? Me gustaría mucho platicar más con usted. En el camino de regreso a casa, Remedios estaba emocionadísima. Ay, comadre, ¿viste cómo te miraba ese señor Ricardo? Qué distinguido se ve y qué educado. Se nota que es un hombre de bien. Yo traté de minimizar la situación. Remedios apenas lo conocí. Solo fue una plática de cortesía. Pero debo confesarles que esa noche, por primera vez en 8 meses, me dormí pensando en algo que no fuera la tristeza de extrañar a Raúl. La siguiente semana volví al grupo, y Ricardo me saludó como si fuéramos viejos amigos. Durante toda la sesión me estuvo mandando miradas y sonrisas discretas. Cuando terminó, se acercó inmediatamente. Esperanza, qué alegría verla de nuevo. Toda la semana estuve esperando este martes para platicar con usted. Empezamos a conversar después de cada sesión. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus viajes de negocios, sobre los restaurantes elegantes donde había estado. Yo le platicaba sobre mis nietos, sobre mi trabajo como costurera, sobre la vida sencilla pero feliz que había tenido con Raúl. Es usted una mujer extraordinaria, Esperanza, me decía. En estos tiempos es muy difícil encontrar a alguien con valores tan sólidos, tan centrada en la familia. La segunda semana Ricardo me pidió mi número de teléfono. Me gustaría llamarla durante la semana, si me lo permite, para saber cómo está, platicar un ratito. Y efectivamente, empezó a llamarme todos los miércoles y viernes por la noche. Conversaciones largas de 1 hora o más. Me preguntaba sobre mi día, yo le contaba sobre mis actividades con mis nietos. Él me platicaba sobre sus reuniones de trabajo, sus planes para el futuro. Tiene usted una voz muy dulce, Esperanza, me decía por teléfono. Dan ganas de escucharla para siempre. Esas palabras me hacían sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, que tal vez todavía era una mujer deseable, que tal vez no se había acabado todo para mí con la muerte de Raúl. La tercera semana, Ricardo llegó al grupo con una propuesta que me dejó completamente nerviosa. Esperanza, he estado pensando, ¿te gustaría que fuéramos a cenar juntos el próximo sábado? Conozco un restaurante muy tranquilo, muy bonito, donde podríamos platicar con más calma, sin toda la gente del grupo, sin prisa. Mi corazón se aceleró. En 38 años de matrimonio con Raúl, nunca había salido a cenar sola con otro hombre. La idea me daba miedo y emoción al mismo tiempo. No sé, Ricardo. Es que nunca he... Esperanza, solo sería una cena entre amigos, para conocernos mejor. Nada compromete a nada, solo una velada agradable entre 2 personas que se están conociendo. Finalmente acepté. Está bien, Ricardo, una cena. Perfecto. La recogeré el sábado a las 8 de la noche en su casa. Va a ser una noche muy especial, se lo prometo. Esa noche llamé a mis 3 hijos para contarles. Las reacciones fueron variadas. Roberto, mi hijo mayor, se mostró preocupado. Mamá, apenas conoces a ese señor. Ten mucho cuidado. Patricia, mi hija del medio, fue más optimista. Mamá, qué bueno que estés saliendo un poco. Papá hubiera querido que fueras feliz. Y María, la menor, se emocionó como niña pequeña. Ay, mamá,
¿Tu primera cita después de papá? ¡Qué nervioso y bonito al mismo tiempo! El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Desde que me desperté estuve nerviosa. ¿Qué me iba a poner? ¿De qué íbamos a platicar durante toda una cena? ¿Era correcto que una viuda de apenas 8 meses estuviera cenando con otro hombre? Pasé toda la mañana revisando mi guardarropa. Nada me parecía adecuado. Todo se veía muy formal, o muy informal, o muy viejo, o muy joven para mi edad. A las 2 de la tarde, llegó mi hija Patricia con sus 2 hijas, Sofía de 8 años y Carmen de 12. «Mamá, vine a ayudarte a arreglarte para tu cita», me dijo Patricia con una sonrisa traviesa. «No es una cita, mija, es solo una cena entre amigos». «Claro, mamá, como digas, pero igual te vamos a poner muy guapa». Patricia revisó toda mi ropa y finalmente escogió un vestido azul marino que había sido uno de los favoritos de Raúl, con un collar de perlas que él me había regalado en nuestro 20º aniversario. «Este vestido te queda precioso, mamá, y con las perlas te ves muy elegante, pero no exagerada». Mis nietas estaban emocionadísimas. Sofía, la menor, me ayudó a escoger los zapatos. «Abuela, estos negros te quedan perfectos. Te hacen ver muy alta y muy bonita». Carmen, que a los 12 años ya se creía toda una experta en moda, me ayudó a peinarme. «Abuela, déjame hacerte un peinado elegante, pero no muy complicado. Algo que se vea natural, pero arreglado». A las 6 de la tarde ya estaba completamente lista. Me veía en el espejo y no me reconocía. Hacía meses que no me arreglaba con tanto cuidado. El vestido me quedaba bien, el peinado se veía bonito, incluso me había puesto un poquito de labial rosado. «Mamá, te ves hermosa», me dijo Patricia. «Papá estaría muy orgulloso de ver lo guapa que te ves». Esas palabras me hicieron lagrimear un poco. «¿Crees que esté bien, mija? Que no sea una traición a la memoria de tu papá». «Mamá», me dijo Patricia tomándome las manos. «Papá te amó durante 38 años. Lo último que él hubiera querido es que te quedaras triste y sola para siempre. Él hubiera querido que fueras feliz». A las 7:30 ya estaba lista, sentada en la sala esperando. Los minutos se me hacían eternos. ¿Y si Ricardo no llegaba? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si se había dado cuenta de que yo era demasiado mayor, demasiado sencilla para él? A las 8 en punto sonó el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Ya llegó, mamá», me gritó Patricia desde la ventana. «Se ve muy elegante». Abrí la puerta y ahí estaba Ricardo, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, corbata azul y zapatos lustrados. Traía un ramo pequeño de flores blancas. «Esperanza, se ve usted preciosa», me dijo sonriendo. «Estas flores son para usted». «Gracias, Ricardo, están hermosas». «¿Lista para una noche muy especial?» «Lista», le respondí, aunque por dentro temblaba de nervios. Llegamos al restaurante La Hacienda, un lugar elegante en el centro de Guadalajara. Ricardo había reservado mesa para las 8:30. Cuando llegamos, el mesero nos acompañó hasta nuestros lugares. «Buenas noches, señor Sandoval», dijo el mesero. «Su mesa está lista». Nos sentamos y Ricardo pidió la carta de vinos. Yo estaba nerviosa pero emocionada. El lugar era más elegante de lo que había imaginado. Manteles blancos, velas en cada mesa, música suave de piano. Pero entonces algo cambió en Ricardo. Desde que nos sentamos, empezó a mirarme de una manera extraña, como evaluándome. Su sonrisa ya no era la misma de siempre. «¿Todo bien, Ricardo?», le pregunté al notar su cambio de actitud. «Esperanza», me dijo después de un largo silencio. «Necesito ser muy honesto con usted». «¿Honesto sobre qué?» «Es que en el grupo de la parroquia, con la luz tenue del salón, usted se veía diferente». «¿Diferente cómo?». Ricardo me miró de arriba a abajo, con una expresión que nunca olvidaré. Era una mirada fría, evaluativa, casi cruel. «Esperanza, seré muy directo con usted, porque no me gusta dar falsas esperanzas.
Esto me indigna completamente. ¿Pueden creer la frialdad de este hombre? Like si sienten que algo terrible está a punto de pasar. Ya estás vieja, Esperanza. Tienes 60 años. Nadie de mi edad va a querer estar contigo seriamente. Deberías buscar hombres de 70, 75 años que estén más acordes contigo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras se quedaron colgando en el aire entre nosotros como una sentencia terrible. Pero Ricardo, pensé que nos llevábamos bien, en el grupo, por teléfono, como amigos tal vez. Pero yo necesito una mujer que se vea joven, que me complemente en público. Tú entiendes, ¿verdad? Una mujer que cuando salga conmigo la gente piense, qué suerte tiene este hombre, y no, pobrecito, se conformó con lo que pudo encontrar. Cada palabra era como un cuchillo. Sentía las mejillas ardiendo de vergüenza, los ojos llenándose de lágrimas que trataba desesperadamente de contener. Ricardo, yo pensé, mira, Esperanza, eres una mujer muy buena, se nota, pero la realidad es la realidad. Los hombres de mi posición económica, de mi nivel social, tenemos opciones. Podemos escoger mujeres más jóvenes, más atractivas. Se levantó de la mesa sin siquiera haber ordenado. Mejor me voy. No quiero hacerte perder más tiempo ni que te hagas ilusiones falsas. Toma un taxi para regresar a tu casa. Yo pago la cuenta de las bebidas. Y se fue, así de simple. Me dejó ahí, sola en esa mesa para dos, con mis flores blancas y mi vestido azul que había escogido con tanto cuidado. Lo que siguió fueron los días más oscuros de mi vida. Pero como dice el dicho, siempre es más oscuro antes del amanecer. Esa noche del restaurante llegué a mi casa destruida. Patricia me esperaba despierta con una taza de té caliente, pero cuando me vio la cara, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «¿Mamá? ¿Qué pasó? Te ves muy pálida». No pude ni hablar, solo me senté en el sillón de la sala y comencé a llorar como no había llorado desde el funeral de Raúl. Patricia se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo sollozaba. Entre lágrimas le conté todo. Cada palabra cruel que Ricardo me había dicho, cómo me había evaluado con esa mirada fría, cómo me había abandonado en el restaurante como si fuera un objeto desechable. «Ese maldito», gritó Patricia. «¿Cómo se atrevió a tratarte así? Es un miserable». Pero lo que más me dolía no era solo lo que había pasado esa noche. Era la terrible sensación de que tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez yo realmente era una vieja ridícula que se había hecho ilusiones tontas. Tal vez era cierto que nadie de su edad querría estar conmigo. Los días siguientes fueron terribles. Dejé de ir al grupo de la parroquia porque no podía enfrentar la posibilidad de ver a Ricardo otra vez. Dejé de contestar el teléfono porque temía que fuera él llamando para humillarme más. Dejé incluso de salir de casa excepto para lo más indispensable. Me la pasaba horas viendo telenovelas y comiendo chatarra. Engordé como 5 kilos en 2 semanas. No me peinaba bien, andaba en bata todo el día, apenas si me bañaba. Remedios venía a visitarme y se preocupaba mucho. «Comadre, no puedes dejar que ese hombre miserable te destroce así. Era un patán. Tú vales mucho más que eso». Pero yo no la escuchaba. En mi mente solo resonaban las palabras de Ricardo. «Ya estás vieja. Nadie te va a querer. Busca hombres de 75 años». Evitaba los espejos. Cuando por casualidad me veía reflejada en el vidrio de una ventana, inmediatamente apartaba la vista. Efectivamente me veía vieja, descuidada, acabada. Mis hijos se turnaban para visitarme todos los días. Roberto llegaba después del trabajo y me encontraba en el mismo sillón donde me había dejado por la mañana. María me traía comida preparada porque sabía que yo no estaba cocinando bien. «Mamá, ese hombre no te merecía», me decían. «Era un superficial, un hombre sin corazón. ¿Cómo puedes creer lo que te dijo?» Pero por más que me lo repetían, yo sentía que tal vez Ricardo había sido el único honesto. Tal vez todos los demás me mentían para no lastimarme. Una noche, a las 3 de la madrugada, me desperté y fui al baño.
Prendí la luz y me vi en el espejo por primera vez en semanas. Lo que vi me impactó. Una mujer descuidada, con ojeras, cabello grasoso, bata manchada. No me reconocía. ¿Cuándo me había convertido en eso? Regresé a mi cama y lloré hasta el amanecer. El momento que cambió todo llegó una tarde de domingo, 3 semanas después de la humillación. Patricia había llegado con sus 2 hijas para comer conmigo, como todos los domingos. Yo estaba en el sillón, como siempre, viendo la televisión en bata. Sofía, mi nieta de 8 años, se acercó y se sentó en mis piernas. «Abuela», me dijo con su vocecita dulce, «¿por qué ya no te arreglas bonita como antes?» «¿Cómo, mi amor?», le pregunté distraída. «Es que antes tú siempre olías rico, tenías el cabello bonito, te vestías con colores lindos. Ahora siempre andas igual, y se te ve triste la cara». Sus palabras inocentes me llegaron al corazón de una manera que no habían logrado ni mis hijos ni mis amigas. ¿De verdad crees que antes me veía bonita, mi amor? «Claro, abuela, tú eres la abuela más bonita del mundo. Mi amiga Carla siempre me dice que qué suerte tengo de tener una abuela tan guapa. Pero ahorita se te ve triste, y cuando estás triste no brillas como antes». Me quedé sin palabras. Una niña de 8 años me veía hermosa. Una niña que no sabía de edades, de competencia entre mujeres, de estándares de belleza crueles. Para ella, yo era simplemente la abuela más bonita del mundo. Este momento me quebró el corazón. ¿No es increíble cómo los niños ven la belleza real? Comenten si han tenido un momento así con sus nietos o hijos. Esa noche, después de que se fueron Patricia y las niñas, me quedé pensando en las palabras de Sofía. Si una niña inocente me veía hermosa, ¿por qué yo le había dado tanto poder a las palabras crueles de un hombre superficial? Me fui al baño y me vi otra vez en el espejo. Pero esta vez, en lugar de ver solo lo negativo, traté de verme con los ojos de Sofía. Sí, tenía 60 años. Sí, tenía canas y arrugas, pero también tenía ojos amables, una sonrisa que durante 38 años había sido el refugio de mi familia, manos que habían acariciado a 3 hijos y 8 nietos. ¿Desde cuándo eso no era suficiente? ¿Desde cuándo tenía que verme como una mujer de 30 para tener valor? Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a demostrarle al mundo y especialmente a mí misma que Ricardo Sandoval estaba completamente equivocado. Al día siguiente me levanté temprano. Me bañé con calma por primera vez en semanas y me vestí con mi ropa normal. Desayuné bien, café con leche y pan tostado, como solía hacer con Raúl. Cuando llegó Patricia a su visita diaria, me encontró sentada en la mesa del comedor, no tirada en el sillón. «Mamá, te ves diferente hoy». «Patricia, necesito pedirte un favor. ¿Me puedes acompañar al salón de belleza? Quiero cortarme el cabello y hacerme un tinte». Patricia se emocionó tanto que empezó a brincar como niña pequeña. «Sí, mamá, claro que sí. ¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Fuimos al salón de belleza donde yo había ido por años. Doña Carmen, la estilista, se sorprendió de verme después de tanto tiempo. «Esperanza, qué gusto verte. ¿Cómo has estado, mi niña?» «Doña Carmen, vengo porque quiero un cambio total. Quiero verme bien para mí, no para nadie más, pero para mí». Doña Carmen me cortó el cabello en un estilo más moderno, pero apropiado para mi edad. Me hizo reflejos castaños que disimularon las canas sin esconderlas completamente. Me enseñó a maquillarme de manera sencilla, pero favorecedora. Cuando me vi en el espejo, no lo podía creer. Era yo, pero una versión renovada, fresca, vivaz. «Mamá, te ves increíble», gritó Patricia. Esa tarde fuimos de compras, no para comprar ropa cara o de marca, sino para encontrar piezas que me hicieran sentir bien conmigo misma. Un vestido amarillo que me iluminaba la cara, una blusa blanca elegante, unos zapatos cómodos pero bonitos. Por la noche, cuando me miré en el espejo de mi recámara, sonreí por primera vez en un mes. No me veía como una mujer de 30,
pero me veía como una mujer de 60 años que se quería a sí misma, que se respetaba, que brillaba con una luz que no tenía nada que ver con la juventud. Llamé a mis 3 hijos para contarles sobre mi decisión de cambio. Mijos, quiero decirles algo importante. Voy a demostrarle al mundo que las mujeres de 60 años también merecemos ser felices, ser amadas, ser respetadas. No voy a buscar a nadie para que me complete, porque yo ya estoy completa. Pero tampoco voy a esconderme como si fuera algo de lo que avergonzarme. Roberto, que había estado tan preocupado durante estas semanas terribles, me dijo: «Mamá, esa es la mujer fuerte que yo conozco. Esa es mi mamá». Los siguientes meses fueron de transformación total, no solo física, sino mental y espiritual. Me inscribí en un gimnasio para la tercera edad. Al principio me daba pena porque pensaba que todos me iban a ver como una señora ridícula, tratando de rejuvenecer. Pero encontré un grupo increíble de mujeres de mi edad que estaban en el mismo proceso de quererse a sí mismas. Es que la sociedad nos dice que después de los 50 ya nos tenemos que volver invisibles, me decía Mercedes, una compañera de 65 años que se veía espectacular. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que volvernos invisibles justo cuando por fin sabemos quiénes somos? Empecé a comer mejor, no para hacer dieta, sino para cuidar mi salud. Perdí naturalmente el peso que había subido durante la depresión. Me compré ropa bonita en mi talla correcta, no tratando de verme más joven, sino tratando de verme como la mejor versión de mí misma a los 60 años. Regresé al grupo de viudos de la parroquia. Remedios estaba felicísima de verme. «¡Ay, comadre! Te ves espectacular, radiante». La primera vez que volví al grupo temía encontrarme con Ricardo, pero resulta que ya no iba. Alguien me comentó que había empezado a salir con una mujer de 35 años, divorciada con 2 hijos pequeños. Pobrecilla, pensé. Espero que él la trate mejor de lo que me trató a mí. Pero ya no sentía rencor hacia Ricardo. Al contrario, casi le agradecía. Su crueldad me había obligado a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. En el grupo conocí a gente maravillosa. Don Alfonso, un viudo de 68 años que me platicaba historias fascinantes de sus viajes como ingeniero. Doña Esperanza, como yo, de 72 años, que había empezado a pintar después de quedar viuda y ahora vendía sus cuadros. ¿Saben qué? Les dije un día durante una de nuestras pláticas: creo que esta es la primera vez en mi vida que estoy conociendo quién soy yo realmente. Pasé de ser la hija de mis padres a ser la esposa de Raúl, a ser la mamá de mis hijos. Nunca había sido simplemente Esperanza. Por las noches, en lugar de ver televisión deprimida, empecé a leer libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Empecé a escribir un diario. Empecé a llamar a amigas de la juventud con las que había perdido contacto. Una noche, exactamente 6 meses después de la humillación del restaurante, me miré en el espejo antes de acostarme y me di cuenta de algo increíble. Estaba brillando. No con la luz de la juventud, sino con algo mucho más poderoso. La luz de una mujer que finalmente se había encontrado a sí misma. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Me tomé fotos profesionales, no para presumir, sino para documentar este momento de mi vida en el que me sentía más yo misma que nunca. El fotógrafo, un joven muy amable, me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Esperanza, usted tiene una luz muy especial. Se nota que es una persona que ha vivido, que ha amado, que ha superado dificultades. Eso se ve en sus ojos y es más hermoso que cualquier juventud». Lo que yo no sabía es que el universo ya estaba preparando la mejor sorpresa de mi vida. Y también la venganza más perfecta contra Ricardo. Esa noche del restaurante llegué a mi casa destruida. Patricia me esperaba despierta con una taza de té caliente, pero cuando me vio la cara, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «Mamá, ¿qué pasó? Te ves muy pálida». No pude ni hablar. Solo me senté en el sillón de la sala y comencé a llorar como no había llorado desde el funeral de Raúl.
Patricia se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo sollozaba. Entre lágrimas le conté todo. Cada palabra cruel que Ricardo me había dicho, cómo me había evaluado con esa mirada fría, cómo me había abandonado en el restaurante como si fuera un objeto desechable. «Ese maldito», gritó Patricia. «¿Cómo se atrevió a tratarte así? Es un miserable». Pero lo que más me dolía no era solo lo que había pasado esa noche. Era la terrible sensación de que tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez yo realmente era una vieja ridícula que se había hecho ilusiones tontas. Tal vez era cierto que nadie de su edad querría estar conmigo. Los días siguientes fueron terribles. Dejé de ir al grupo de la parroquia porque no podía enfrentar la posibilidad de ver a Ricardo otra vez. Dejé de contestar el teléfono porque temía que fuera él llamando para humillarme más. Dejé incluso de salir de casa, excepto para lo más indispensable. Me la pasaba horas viendo telenovelas y comiendo chatarra. Engordé como 5 kilos en 2 semanas. No me peinaba bien, andaba en bata todo el día, apenas si me bañaba. Remedios venía a visitarme y se preocupaba mucho. «Comadre, no puedes dejar que ese hombre miserable te destroce así. Era un patán. Tú vales mucho más que eso». Pero yo no la escuchaba. En mi mente solo resonaban las palabras de Ricardo. «Ya estás vieja, nadie te va a querer. Busca hombres de 75 años». Evitaba los espejos. Cuando por casualidad me veía reflejada en el vidrio de una ventana, inmediatamente apartaba la vista. Efectivamente me veía vieja, descuidada, acabada. Mis hijos se turnaban para visitarme todos los días. Roberto llegaba después del trabajo y me encontraba en el mismo sillón donde me había dejado por la mañana. María me traía comida preparada porque sabía que yo no estaba cocinando bien. «Mamá, ese hombre no te merecía», me decían. «Era un superficial, un hombre sin corazón. ¿Cómo puedes creer lo que te dijo?» Pero por más que me lo repetían, yo sentía que tal vez Ricardo había sido el único honesto. Tal vez todos los demás me mentían para no lastimarme. Una noche, a las 3 de la madrugada, me desperté y fui al baño. Prendí la luz y me vi en el espejo por primera vez en semanas. Lo que vi me impactó. Una mujer descuidada, con ojeras, cabello grasoso, bata manchada. No me reconocía. ¿Cuándo me había convertido en eso? Regresé a mi cama y lloré hasta el amanecer. El momento que cambió todo llegó una tarde de domingo, 3 semanas después de la humillación. Patricia había llegado con sus 2 hijas para comer conmigo, como todos los domingos. Yo estaba en el sillón, como siempre, viendo la televisión en bata. Sofía, mi nieta de 8 años, se acercó y se sentó en mis piernas. «Abuela», me dijo con su vocecita dulce, «¿por qué ya no te arreglas bonita como antes?» «¿Cómo, mi amor?», le pregunté distraída. «Es que antes tú siempre olías rico, tenías el cabello bonito, te vestías con colores lindos. Ahora siempre andas igual y se te ve triste la cara». Sus palabras inocentes me llegaron al corazón de una manera que no habían logrado ni mis hijos ni mis amigas. «¿De verdad crees que antes me veía bonita, mi amor?» «Claro, abuela. Tú eres la abuela más bonita del mundo. Mi amiga Carla siempre me dice que qué suerte tengo de tener una abuela tan guapa. Pero ahorita se te ve triste. Y cuando estás triste no brillas como antes». Me quedé sin palabras. Una niña de 8 años me veía hermosa. Una niña que no sabía de edades, de competencia entre mujeres, de estándares de belleza crueles. Para ella, yo era simplemente la abuela más bonita del mundo. CTA estratégico, 28 minutos. Este momento me quebró el corazón. ¿No es increíble cómo los niños ven la belleza real? Comenten si han tenido un momento así con sus nietos o hijos. Esa noche, después de que se fueron Patricia y las niñas, me quedé pensando en las palabras de Sofía. Si una niña inocente me veía hermosa, ¿por qué yo le había dado tanto poder a las palabras crueles de un hombre superficial? Me fui al baño y me vi otra vez en el espejo. Pero esta vez, en lugar de ver solo lo negativo,
Traté de verme con los ojos de Sofía. Sí, tenía 60 años. Sí, tenía canas y arrugas. Pero también tenía ojos amables. Una sonrisa que durante 38 años había sido el refugio de mi familia. Manos que habían acariciado a 3 hijos y 8 nietos. ¿Desde cuándo eso no era suficiente? ¿Desde cuándo tenía que verme como una mujer de 30 para tener valor? Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a demostrarle al mundo y especialmente a mí misma que Ricardo Sandoval estaba completamente equivocado. Al día siguiente me levanté temprano. Me bañé con calma por primera vez en semanas y me vestí con mi ropa normal. Desayuné bien, café con leche y pan tostado, como solía hacer con Raúl. Cuando llegó Patricia a su visita diaria, me encontró sentada en la mesa del comedor, no tirada en el sillón. «Mamá, te ves diferente hoy». «Patricia, necesito pedirte un favor. ¿Me puedes acompañar al salón de belleza? Quiero cortarme el cabello y hacerme un tinte». Patricia se emocionó tanto que empezó a brincar como niña pequeña. «Sí, mamá, claro que sí. ¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Fuimos al salón de belleza donde yo había ido por años. Doña Carmen, la estilista, se sorprendió de verme después de tanto tiempo. «Esperanza, qué gusto verte. ¿Cómo has estado, mi niña?» «Doña Carmen, vengo porque quiero un cambio total. Quiero verme bien para mí, no para nadie más, pero para mí». Doña Carmen me cortó el cabello en un estilo más moderno, pero apropiado para mi edad. Me hizo reflejos castaños que disimularon las canas sin esconderlas completamente. Me enseñó a maquillarme de manera sencilla, pero favorecedora. Cuando me vi en el espejo, no lo podía creer. Era yo, pero una versión renovada, fresca, vivaz. «Mamá, te ves increíble», gritó Patricia. Esa tarde fuimos de compras, no para comprar ropa cara o de marca, sino para encontrar piezas que me hicieran sentir bien conmigo misma. Un vestido amarillo que me iluminaba la cara, una blusa blanca elegante, unos zapatos cómodos pero bonitos. Por la noche, cuando me miré en el espejo de mi recámara, sonreí por primera vez en un mes. No me veía como una mujer de 30, pero me veía como una mujer de 60 años que se quería a sí misma, que se respetaba, que brillaba con una luz que no tenía nada que ver con la juventud. Llamé a mis 3 hijos para contarles sobre mi decisión de cambio. «Mijos, quiero decirles algo importante. Voy a demostrarle al mundo que las mujeres de 60 años también merecemos ser felices, ser amadas, ser respetadas. No voy a buscar a nadie para que me complete, porque yo ya estoy completa. Pero tampoco voy a esconderme como si fuera algo de lo que avergonzarme». Roberto, que había estado tan preocupado durante estas semanas terribles, me dijo: «Mamá, esa es la mujer fuerte que yo conozco. Esa es mi mamá. Me ajude». Los siguientes meses fueron de transformación total, no solo física, sino mental y espiritual. Me inscribí en un gimnasio para la tercera edad. Al principio me daba pena porque pensaba que todos me iban a ver como una señora ridícula tratando de rejuvenecer. Pero encontré un grupo increíble de mujeres de mi edad que estaban en el mismo proceso de quererse a sí mismas. Es que la sociedad nos dice que después de los 50 ya nos tenemos que volver invisibles, me decía Mercedes, una compañera de 65 años que se veía espectacular. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que volvernos invisibles justo cuando por fin sabemos quiénes somos? Empecé a comer mejor, no para hacer dieta, sino para cuidar mi salud. Perdí naturalmente el peso que había subido durante la depresión. Me compré ropa bonita en mi talla correcta, no tratando de verme más joven, sino tratando de verme como la mejor versión de mí misma a los 60 años. Regresé al grupo de viudos de la parroquia. Remedios estaba felicísima de verme. «¡Ay, comadre! Te ves espectacular, radiante». La primera vez que volví al grupo temía encontrarme con Ricardo, pero resulta que ya no iba. Alguien me comentó que había empezado a salir con una mujer de 35 años, divorciada con 2 hijos pequeños. Pobrecilla, pensé. Espero que él la trate mejor de lo que me trató a mí. Pero ya no sentía rencor hacia Ricardo.
Al contrario, casi le agradecía. Su crueldad me había obligado a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. En el grupo conocí a gente maravillosa. Don Alfonso, un viudo de 68 años que me platicaba historias fascinantes de sus viajes como ingeniero. Doña Esperanza, como yo, de 72 años, que había empezado a pintar después de quedar viuda y ahora vendía sus cuadros. ¿Saben qué? Les dije un día durante una de nuestras pláticas. Creo que esta es la primera vez en mi vida que estoy conociendo quién soy yo realmente. Pasé de ser la hija de mis padres a ser la esposa de Raúl, a ser la mamá de mis hijos. Nunca había sido simplemente Esperanza. Por las noches, en lugar de ver televisión deprimida, empecé a leer libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Empecé a escribir un diario. Empecé a llamar a amigas de la juventud con las que había perdido contacto. Una noche, exactamente 6 meses después de la humillación del restaurante, me miré en el espejo antes de acostarme y me di cuenta de algo increíble. Estaba brillando. No con la luz de la juventud, sino con algo mucho más poderoso. La luz de una mujer que finalmente se había encontrado a sí misma. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Me tomé fotos profesionales. No para presumir, sino para documentar este momento de mi vida en el que me sentía más yo misma que nunca. El fotógrafo, un joven muy amable, me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Esperanza, usted tiene una luz muy especial. Se nota que es una persona que ha vivido, que ha amado, que ha superado dificultades. Eso se ve en sus ojos y es más hermoso que cualquier juventud. Lo que yo no sabía es que el universo ya estaba preparando la mejor sorpresa de mi vida y también la venganza más perfecta contra Ricardo. 2 años después de mi transformación, cuando tenía 62 años, llegó al grupo de la parroquia un señor que nunca había visto antes. Era un martes por la tarde, como siempre, y el padre Miguel nos presentó a don Fernando Castillo, un contador jubilado que acababa de mudarse a Guadalajara desde la Ciudad de México. Fernando tenía 68 años, era viudo desde hacía 3 años y tenía una presencia muy tranquila, pero segura. No era guapo de una manera llamativa como había sido Ricardo, pero tenía algo mucho mejor, unos ojos muy amables y una sonrisa genuina. Después de la sesión, mientras tomábamos café, Fernando se acercó a mí. «Disculpe, señora, ¿es usted Esperanza?», me preguntó con una voz suave pero clara. «Sí, soy Esperanza Morales. Mi nombre es Fernando Castillo. El padre Miguel me platicó que usted ha sido como el corazón de este grupo, que siempre está ayudando a las personas nuevas a sentirse bienvenidas». Me sonrojé un poco porque era cierto. Después de mi propia experiencia de dolor, me había vuelto muy sensible a ayudar a otras personas que llegaban al grupo perdidas o sufriendo. Bueno, es que todos hemos pasado por momentos difíciles. Es bonito poder acompañarnos. «Qué hermoso pensamiento», me dijo Fernando. «¿Sabe qué? Me quedé muy impresionado durante la plática de hoy. Usted habló sobre cómo encontrar belleza en las diferentes etapas de la vida. Y me pareció una reflexión muy profunda. A diferencia de Ricardo, que desde el primer día me había hecho sentir evaluada, Fernando me hacía sentir escuchada, respetada, valorada por mis pensamientos y no solo por mi apariencia. Las siguientes semanas, Fernando y yo empezamos a platicar cada martes después del grupo. Me contó sobre su esposa Isabel, que había muerto de cáncer después de 35 años de matrimonio. Me habló sobre sus 2 hijas que vivían en Estados Unidos, sobre su carrera como contador, sobre su amor por la lectura. «¿Sabe qué es lo que más extraño del matrimonio?», me dijo una tarde. «Las conversaciones. Isabel y yo podíamos platicar durante horas sobre cualquier cosa. Ahora tengo muchos pensamientos interesantes, pero nadie con quien compartirlos. Yo también extraño eso», le confesé. Con Raúl platicábamos de todo, desde las cosas más importantes hasta las más tontas. «Esperanza, ¿me permitiría invitarla a tomar un café algún día entre semana?».
Me gustaría mucho seguir nuestras conversaciones. Mi corazón se aceleró, pero no con miedo como la vez con Ricardo, sino con una emoción cálida y tranquila. Me encantaría, Fernando. Nuestro primer café fue en un lugar sencillo pero acogedor cerca de mi casa. Platicamos durante 3 horas sin darnos cuenta del tiempo. Fernando me preguntaba sobre mis nietos, sobre mis años como costurera, sobre mis opiniones de los libros que estaba leyendo. Esperanza, me dijo al final de esa tarde, usted es una mujer extraordinaria. Tiene una sabiduría de vida que es muy hermosa y una energía que ilumina todo a su alrededor. Durante los siguientes 6 meses, Fernando me cortejó de la manera más hermosa y respetuosa que una mujer puede imaginar. Nunca me hizo sentir que tenía que demostrar nada. Nunca me evaluó por mi edad o mi apariencia. Nunca me hizo sentir como una opción entre muchas. Nuestras citas eran conversaciones largas en cafés tranquilos, caminatas por el parque mientras hablábamos de la vida, visitas a museos donde él me explicaba sobre arte y yo le platicaba sobre historia. Fernando, le dije un día, ¿no te importa que tengas 62 años? ¿No prefieres una mujer más joven? Fernando se detuvo y me miró con una seriedad que me impresionó. Esperanza, ¿puedo decirte algo? Yo no quiero una mujer más joven. Yo quiero una mujer que haya vivido, que sepa lo que es amar y perder, que tenga historias que contar y sabiduría que compartir. Yo quiero una mujer que cuando me mire, vea al hombre real que soy, no al hombre que era hace 20 años. Sus palabras me hicieron llorar, pero de felicidad. Además, continuó con una sonrisa traviesa, las mujeres de nuestra edad ya sabemos lo que queremos. No hay tiempo para juegos tontos. Si estamos juntos es porque realmente queremos estar juntos. ¡Qué amor tan hermoso! ¿Creen en los finales felices después de los 60? Like si creen que el amor verdadero no tiene edad. Conoció a mis hijos y se ganó su respeto inmediatamente. Roberto, que había sido tan protector conmigo después del episodio con Ricardo, le dijo a Patricia, este señor sí es un caballero. Se nota que mamá lo hace feliz y él la hace feliz a ella. Mis nietos lo adoraron. Sofía, que ahora tenía 10 años, me dijo un día, abuela, don Fernando te mira como el abuelo Raúl te miraba en las fotos, con mucho amor. Esas palabras fueron la confirmación que necesitaba. Raúl siempre me había mirado con amor puro, sin condiciones, valorando todo mi ser. Y Fernando me miraba exactamente igual. El día que Fernando me pidió matrimonio fue sencillo, pero perfecto. Estábamos sentados en mi jardín un domingo por la tarde, tomando té y comiendo el pastel que yo había hecho. Esperanza, me dijo tomando mis manos, estos han sido los 8 meses más felices que he tenido desde que murió Isabel. Cada día contigo es un regalo. ¿Te casarías conmigo? Sí, le respondí sin dudarlo ni un segundo. Sí, Fernando, 1000 veces sí. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde Raúl y yo nos habíamos casado 40 años antes. Yo tenía 63 años, Fernando 69. No fue una boda de jóvenes llena de planes para el futuro, sino una celebración de 2 personas maduras que habían decidido caminar juntas el resto del camino. En lugar de vestido de novia tradicional, usé un traje color marfil muy elegante. En lugar de un ramo enorme, llevé un ramo pequeño de rosas blancas. Caminé hacia el altar sola, con seguridad, porque ya no era la mujer que necesitaba que alguien la entregara a otra persona. Patricia lloró durante toda la ceremonia. Mamá, te ves tan feliz. Papá estaría muy orgulloso de ver lo radiante que te ves. 3 años después de mi matrimonio con Fernando, cuando yo tenía 65 años y él 71, sucedió algo que solo puede explicarse como justicia divina. Era un sábado por la tarde y habíamos ido al centro histórico de Guadalajara a hacer algunas compras. Fernando se veía muy distinguido con su guayabera blanca y pantalón gris. Y yo llevaba un vestido azul claro que él me había regalado por nuestro 2º aniversario. Estábamos saliendo de una tienda cuando escuché una voz
que me heló la sangre. ¿Esperanza? ¿Esperanza Morales? Me di vuelta y ahí estaba Ricardo Sandoval. Pero no era el hombre seguro y arrogante que me había humillado 5 años antes. Se veía acabado, envejecido prematuramente, con el cabello completamente blanco y una postura derrotada. Su ropa, aunque todavía de marca, se veía descuidada. «Hola, Ricardo», le dije con toda la calma del mundo. «No puedo creerlo. Te ves increíble, radiante. ¿Cómo has estado?» Fernando notó inmediatamente la tensión y se colocó junto a mí, tomando mi brazo de manera protectora pero discreta. «Fernando», le dije a mi esposo, «te presento a Ricardo Sandoval. Ricardo, él es Fernando Castillo, mi esposo». Vi cómo Ricardo evaluó a Fernando de arriba abajo, y luego me miró a mí con una expresión que no pude descifrar. Era arrepentimiento, envidia, amargura. «Mucho gusto», dijo Fernando con la cortesía que lo caracterizaba, extendiendo la mano. «Igualmente», respondió Ricardo, pero se veía incómodo. «Esperanza», continuó Ricardo, «te juro que no pasa un día sin que piense en aquella noche en el restaurante. Cometí el error más grande de mi vida». «¿Ah, sí?», le pregunté con tranquilidad. «¿Cuál error?» «No saber valorar la mujer extraordinaria que eres. Me cegué por estupideces superficiales». Fernando me apretó el brazo suavemente como diciéndome, «Estoy aquí contigo». «Ricardo», le dije con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, «¿sabes cuál era tu verdadero problema? No era mi edad. Tu problema era que tenías el alma vieja y fea. Yo solo me puse más hermosa con el tiempo». Ricardo se quedó sin palabras. Fernando sonrió discretamente. «Además», continué, «me hiciste un favor enorme. Gracias a tu crueldad, yo aprendí a valorarme a mí misma. Encontré mi propia fuerza. Y eso me llevó a encontrar a un hombre que sabe apreciar a una mujer real, con experiencia, con sabiduría, con historias que contar». «Esperanza tiene razón», dijo Fernando con voz tranquila pero firme. «Mi esposa siempre ha sido hermosa, por dentro y por fuera. La edad solo ha hecho que brille más. Justicia perfecta. ¿Cuál fue su momento favorito de esta venganza cósmica? Comenten abajo. Quiero leer sus reacciones». Nos despedimos y nos fuimos. Mientras caminábamos, Fernando me preguntó, «¿Era ese el hombre que te lastimó tanto hace años?» «Sí, ese era». «Pobrecillo», dijo Fernando. «Se nota que está muy solo y muy amargado. Nosotros tenemos tanta suerte de habernos encontrado». Esa noche, en casa, me miré en el espejo y sonreí. Tenía 65 años, canas que ya no escondía, arrugas que contaban la historia de mis sonrisas y mis lágrimas. Pero brillaba con una luz que no tenía a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Era la luz de una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, que había encontrado su propia fuerza, que había descubierto que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. Hoy, a mis 76 años, casada con Fernando desde hace 14 años, puedo decirles con total seguridad: la historia de mi vida empezó realmente a los 60 años. Sí, perdí a Raúl, el amor de mi juventud. Sí, me humillaron cruelmente y me hicieron sentir invisible. Pero de esas cenizas renació una esperanza más fuerte, más sabia, más radiante. Ahora viajo con Fernando. Tenemos una vida social activa. Disfruto a mis nietos desde un lugar de plenitud y no de necesidad. Escribí un libro sobre mi experiencia que se llama Nunca es tarde para brillar, y lo he compartido con miles de mujeres que han vivido experiencias similares. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que tienen más de 50, 60, 70 años, les quiero decir esto: ustedes no son invisibles. Su edad no es su enemigo. Su experiencia, su sabiduría, su capacidad de amar después del dolor, eso es hermoso y valioso. No permitan que nadie las haga sentir demasiado viejas, para nada. No para el amor, no para los sueños, no para brillar con su propia luz. Ricardo me dijo que ya estaba vieja
y que nadie me iba a querer. Se equivocó en todo. No estaba vieja, estaba madurando como el buen vino. Y no solo encontré a alguien que me quisiera, encontré a alguien que me ama exactamente como soy. Pero lo más importante, aprendí a quererme yo misma. Suscríbanse para más historias que demuestran que la edad es solo un número y el amor verdadero no tiene límites. Y comenten, ¿cuál fue su parte favorita de mi historia? Me encanta leer sus mensajes. La vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida es hermosa en cada etapa y a veces las mejores sorpresas llegan cuando menos las esperamos. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden, nunca es tarde para brillar. Con todo mi amor, Esperanza Morales de Castillo.